antes de pasar este artículo, vamos a ver explicación en lo que serían las células procariotas, ¿sale? Y no solo células procariotas, sino también un modo de replicación que está presente en algunos virus de tipo macrófago, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería este método? ¿Se acuerdan? Nos quedamos aquí en la replicación teta. ¿Y cuáles eran sus sitios de origen, determinación, cómo estaban las enzimas, etcétera? ¿Sale? Vamos a ver el día de hoy una replicación muy similar que se llama, y seguro ustedes ya la conocen, círculo rodador. ¿Sale? ¿Qué es el círculo rodador? Es un mecanismo nuevamente de replicación, en este caso de ADN. ¿Qué organismos lo van a presentar? Van a presentar algunos virus de tipo macrófago. Va a estar presente en algunas bacterias, pero sobre todo su principal función, el principal mecanismo del círculo rodador se encuentra en esa estructura que permite el intercambio en las bacterias. ¿Alguien se acuerda cómo se llama? Esos pequeños fragmentos de ADN que están en el citoplasma. No. En las bacterias habían un único cromosoma, pero aparte tienen pequeñas cadenas de ADN en forma circular también. ¿Los qué? Plasmidios. Los plasmidios, exactamente, ¿sale? Entonces, el tipo de replicación mediante la técnica de círculo rodador, pues es principalmente, o es una característica de los plasmidios. ¿Qué es lo que va a pasar? Si recuerdan, en la replicación de tipo teta, que es prácticamente específica o muy bien caracterizada en E. coli, que es nuestro organismo modelo exactamente. Aquí, a diferencia de que existiera, ¿cómo se llamaba? ¿Era una DNA qué? ¿El que iniciaba la replicación? No, ¿era una DNA qué? No, habíamos que era A, un complejo ABC. ¿Cómo se llamaban? No, el primosoma. Antes, el primosoma, ¿quiénes lo formaban? ¿Qué estructura o qué proteína era la que se encargaba de reconocer estas zonas que eran ricas, que habíamos dicho en la adenatimina, por tener un backbone? En el ORIC se unió una proteína. ¿Cómo se llamaba esta proteína? ¿Se acuerdan? DNA-A, ¿sale? Y después entraban DNA-B y DNA-C, y DNA-C solo servía para transportar a DNA-B, que era un helicasa, ¿vale? Aquí va a pasar algo muy similar. La secuencia de origen en la que se va a iniciar se va a llamar ORI, de origen, ¿sale? Entonces aquí en ORI va a entrar, en vez de entrar una proteína, la DNA-A, que había que eran muchas proteínas que reconocían la secuencia y eso permitía que se desarrollara la cadena de ADN, pues aquí va a entrar una endonucleasa. ¿En dónde? En ORI. Este tipo de mecanismos lo van a encontrar muy análogo a lo que sería replicación teta. Podrían encontrar REP-A, REP-B y REP-C, o CIRC-A, CIRC-B, CIRC-C, ¿sale? Para el caso del círculo rodador. Entonces, una vez que se ha abierto la doble cadena, acuérdense que estamos hablando de DNA de tipo circular y son pequeños fragmentos, especialmente en los plasmidios, ¿sale? ¿Qué es lo que va a llegar? La endonucleasa solo corta una de las 5 cadenas, generando que se formen dos extremos, un extremo 5' y un extremo 3'. El extremo 5' se puede unir a la membrana de la célula. Hay diferentes formas. Uno puede ser para un punto de anclaje. Habíamos hablado de la actividad de las nucleasas que reconocían las cadenas monocatenarias, ¿sale? Entonces este puede ser uno de los mecanismos por los cuales se evita la degradación de esta cadena abierta, ¿sale? Entonces se unen para evitar degradación. Sí. No obstante, también pueden haber otro tipo de proteínas. Habíamos visto a las SSB. Las SSB también pueden actuar en esta forma. Se unen a la cadena que está abierta. Ahorita vamos a ver cómo se van uniendo para evitar la degradación. Hay múltiples mecanismos. Por eso es que lo encontramos en virus y en bacterias, en sus plasmidios, dependiendo del organismo, pues cambia ligeramente. Pero el principio en todos es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Habíamos dicho que la DNA polimerasa de tipo 3, que esta es para las bacterias, solo puede polimerizar ¿en qué sentido? ¿O en qué dirección? 5', 3', pero que necesitaba forzosamente
un primer o un cebador que lo ponía la primasa, que era de RNA para el caso de teta. Aquí, ¿qué creen que se imaginan al haber un extremo 3' libre ya, al cortar la cadena? Pues se une ahí, ¿no? 3' y luego... Exactamente, ya está el primer prácticamente hecho. Lo único que tiene que hacer es unirse y empezar a polimerizar, ¿sale? Entonces, una vez que se unió, como estamos hablando de un ADN de tipo circular, el ADN se va a sintetizar usando el ADN de la hélice interna o del círculo interno como un molde. Ahorita lo vamos a ver más en forma, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer? Que esta hélice interna o esta cadena interna, a diferencia de la externa, recuerden que solo cortamos de externa, empieza a girar. Es por eso que este tipo de replicación la llamamos círculo rodador, ¿sale? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues gira este cadena interna y por lo tanto se pueden ir copiando n cantidad de copias de este gen o de esta cadena de ADN que tenemos. Entonces se va a crear una molécula de ADN muy larga, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues necesariamente, si estamos hablando de replicación, se tienen que formar ¿qué? Otro ADN, ¿sale? Entonces el ADN que va quedando como una cola es el que va a servir como templado para la siguiente cadena. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante los fragmentos de ¿qué? De Okazaki, ¿sale? Y bueno, al igual que lo habíamos visto en la replicación teta, necesita haber una secuencia de paro. Aquí como tal no es una secuencia, aquí es una endonucleasa que se llama TER o endonucleasa de término, que va a ir cortando estos fragmentos de ADN. ¿Sale? O sea que se replica una sola cadena y después entra la nucleasa La corta. Ahorita lo vamos a ver, vamos a ver cuál es la diferencia en lo que sería un macrófago y un plasmídium, ¿sale? ¿Cómo es el modelo? Bueno, ¿les queda un poco claro acá? muy poco. Pero sí, ya más o menos vimos que llega una cadena, empieza a rodar, sirve como molde, ¿sale? Tengan en mente eso, va la imagen. Esta es la replicación. ¿Cómo empieza? Tenemos un ADN bicatenario. Tenemos una cadena en color morada, si la ven, y una cadena en color rosa. Llega la endonucleasa en el sitio ORI, origen de replicación, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa? La corta. Al cortarla, pues la cadena de arriba va a tener un extremo 3', un extremo 5'. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta cadena, que es la interna, es la que empieza a girar. Entonces, todos los nucleótidos que tenga acá, para esta cadena de ADN, pues van a ser copiados porque la polimerasa, aquí ya está en la región 3'. Ya no necesita ponerse un primer, no existe la necesidad de una primasa, porque aquí ya tenemos la dirección 3', ¿sale? Entonces se empieza a sintetizar, se empieza sintetizando y se va generando una nueva cadena. ¿Sale? Entonces, esta primera cadena rosa que vemos es la primera cadena de arriba y esta primera cadena verde es la cadena de abajo. La de arriba, pero no la del centro. Llega la endonucleasa, la corta y entonces aquí ya tenemos nuevamente el ADN circular, el plasmidio, con sus dos cadenas. ¿Qué es lo que va a pasar en la restante? Llegan los fragmentos de Okazaki y termina de hacerse la polimerización. Aquí sí es necesario una primasa que ponga una cadena de RNA, llega polimerasa tipo 1, la cambia, pero antes ya polimerasa de tipo 3 había sintetizado el resto de la cadena. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es para el caso de los plasmidios. Sin embargo, los macrófagos, pues sabemos que necesitan replicar, o los virus, constantemente, hacer infinidad de copias de su cadena de ADN. Entonces, ¿qué es? El mecanismo muy similar. Llega, se corta la cadena por una endonucleasa, empieza el rolling, el giro, y empieza a replicarse. Si se dan cuenta, se replicó, ya tenemos una verde y una rosa. ¿Qué es lo que va a pasar a diferencia del plasmidio? Pues la verde, al igual que la rosa, se va a desplazar y después se vuelve a sintetizar otra que digamos ahora es un azul, entonces habría una azul, una verde, una rosa. Se vuelve a sintetizar, vuelve a haber rolling, el rolling es infinito para el caso de los macrófagos, ¿sale? Vuelve a, entonces ahora ya tendríamos una azul, ahora tendríamos una amarilla, una azul, una verde y una rosa, y así se van sintetizando numerosas copias, una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Cómo distingue dónde? Pues aquí la secuencia TER o de término sería entre la unión de cadena a cadena
y se crearían ya múltiples cadenas, múltiples copias de ADN de una sola cadena, en este caso del macrófago, ¿sale? Es lo único que cambia entre el plasmidio y el macrófago. El macrófago continúa replicando una tras otra, antes que el plasmidio solo lo hace una sola vez para generar dos nuevas cadenas, ¿sale? ¿Cómo veríamos esta parte? Porque aquí se ve bonito nuevamente, es lo que les digo, el ADN como tal no es que sea circular, ya vimos que no se reconoce la zona de inicio ni la zona de fin, está anclado. Pues si viéramos una micrografía, veríamos esta parte. Tenemos mi ADN circular y se va generando la cola, ¿sale? Una, ahí va. Entonces llegaría la exonucleasa, la cortaría y juntaría o formaría o daría origen a la nueva cadena, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, es un proceso de replicación muy similar a lo que era la replicación teta para el caso de Coli, con diferencia de que ahora vamos a tener dos actividades: el rolling o el círculo rodador como tal, y los fragmentos de Okazaki, la polimerización de la cola que se va formando para generar las dos cadenas. ¿Alguna duda que tengan? ¿No? Nada más lo de, bueno, dijo que en uno era solamente dos y en el otro era... Continua, la cadena continua. ¿Pero cuál era el...? Bueno, para el plasmidios es nada más dos. Plasmidios se hacen dos, solo quiero replicar mi plasmidio. Mientras que el macrófago, los virus, a lo que le interesa es replicar constantemente su ADN para formar nuevos macrófagos, ¿sale? Sí. Entonces en el plasmidio va a ser la cadena que se va a replicar, va a ser la misma que va a ser de la siguiente replicación, ¿no? Sí. Si llega a haber algún error, ¿cómo actuaría ahí? Sí, de hecho, las nucleasas tienen una gran... perdón, las nucleasas, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Las polimerasas tienen esa actividad, tienen un comportamiento de exonucleasa también, es decir, pueden cortar o quitar el DNTP o el nucleótido trifosfato que habían puesto. Ahora me traje el marcador. Lo traje. ¿Sale? Vamos a verlo más adelante y con mucho detalle cuando veamos la fidelidad de la replicación del ADN. Haz de cuenta que esta es mi polimerasa, ¿sale? Está cerrada, es un puño cerrado. Aquí tenemos un pulgar, tenemos mis dedos y por dentro entraría la cadena de ADN y esa es la que sirve como molde y se van incorporando los nucleótidos trifosfato, habíamos dicho. Entonces se forman... Ah, perfecto. Lo vamos a ver en la siguiente imagen, pero esta es un poquito más confusa, ¿sale? ¿Sale? Este es mi pulgar, mis dedos y la palma, por eso se hace una analogía. Entonces, tenemos la cadena de ADN, ¿sale? La que ya está abierta. Esto mismo va a pasar para el círculo rodante, para la replicación teta y también lo vamos a ver para el caso de los eucariotas. ¿Sale? Bueno, aquí ya está complementado, se va armando. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a entrar los DNTPs, ¿sale? Que son los dinucleótidos de fosfato. Ya habíamos que había esto para adenina, para timina, para guanina, etc. Todo en base a la complementariedad de la cadena. Entonces llega mi DNTP y se va a liberar pirofosfato, la energía necesaria, es decir, vamos a cortar dos grupos fosfatos y solo se va a quedar uno. Uno para que se haga el enlace fosfodiéster con el grupo hidroxilo de la cadena que se va formando, en este caso acá, ¿sale? También mi polimerasa en este otro tiene otro sitio de acción, que ahí tiene un sitio de acción de exonucleasa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El dinucleótido solo puede entrar de una forma. Entonces entró un dinucleótido que no era complementario. Ya habíamos visto el apareamiento de bases, adenina, timina, guanina, citosina, ¿sale? Supongamos que aquí tenemos una guanina. ¿Qué dinucleótido tiene que meter? Citosina. ¿Sale? Una citosina. Por cualquier cosa no pudo meter la citosina y metió una adenina. Por la pura conformación que tiene, la pura cadena, cuando vaya a avanzar no va a poder. ¿Sale? Es posible que se pueda unir y se formen los puentes de hidrógeno, pero la cadena no la va a poder mover. Va a ser, bueno, sí la mueve, pero el movimiento es muy lento. Muy lento. Habíamos visto que para el caso de las polimerasas de bacterias, habíamos visto cuántas eran, cuántas replicaciones podría hacer 500 por segundo.
500. ¿Sale? Entonces lo que va a hacer es que ahora en vez de ser 500, ahora va a ser 50, es muy lento, ¿sale? Ya no sé, la polimerización es muy lenta. Esta polimerización lenta, por el cambio conformacional o el incorrecto acomodo del dinucleótido, lo reconoce el siguiente sitio activo, que tiene una actividad de exonucleasa. ¿Qué es lo que hace? Corta, ¿sale? En dirección, si aquí habíamos, ¿cómo se habíamos hecho crear la polimerización? Estaba 3' para unirse a un que. Entonces, ¿qué extremo me va a quedar del otro lado? Si ya unió aquí mi adenina, ¿en qué sitio necesita terminar mi adenina? Pues La que unió 5, ¿no? en 3'. Había dicho que la polimerasa solo reconoce los sitios 3'. Entonces, esta 3' de mi adenina, que se une a mi guanina, se reconoce, se hace la actividad exonucleasa en este enlace 3', 5' fosfodiéster, grupo OH de mi ácido nucleico, de mi dinucleótido, perdón, y lo quita. ¿Sale? Lo quitó, entonces ahora sí va a entrar una citosina. ¿Qué va a pasar? Ahora ya no hay un impedimento en mi molécula o en mi enzima que impida la polimerización a una velocidad alta. Regresa a su polimerización inicial, ¿sale? ¿Qué es lo que pasa en el caso del círculo rodador? Para que quede un poco más clara la diferencia entre un fago y un plasmido. En el plasmido tenemos 1 y 2, ¿sale? Lo que queremos dar origen es a otro, exactamente igual, ¿sale? La replicación. Entonces, entre el sitio de corte, rompe. Queda un fragmento 3', que es el que habíamos dicho que es capaz de reconocer la polimerasa. Nuevamente, polimerasa de tipo 3. Cuando hablemos de eucariotas, ya vamos a ver que las polimerasas se llaman alfa, beta, gamma, delta, eta, ¿sale? ¿Qué es lo que hace? Esta cadena interna es la que sirve como molde y empieza a girar. Empieza a girar, aquí está mi polimerasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a empezar a formar una colita, ¿sale? Una vez que se acabó de formar esta, entonces entra la exonucleasa. A la par que se está haciendo esta cuenta, se van formando los fragmentos de ¿qué? De Okazaki, ¿sale? Está la actividad de la exonucleasa y se cierra. Se formó el plasmidio, ¿sale? ¿Qué pasa para el caso de los fagos? Pues este rolling es infinito, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Se generó una cadena, llega la exonucleasa, la corta, sigue rodando, se genera otra cadena, se genera otra cadena, se genera otra cadena, ¿sale? La exonucleasa la va cortando y nuevamente se forma el ADN bicatenario, ¿sale? Actúa aquí en este caso las primasas, ¿sale? Pone el templado, llega polimerasa 3, polimeriza, ¿sale? Y se corta, polimeriza y se corta. Entonces, si dan cuenta, ya tengo múltiples secuencias de mi cadena de ADN, ¿sale? ¿Alguna duda por el momento? ¿No? Les digo, esto ya lo vamos a ver ya más en fondo en los siguientes temas. Precisamente vamos a ver cómo actúa la polimerasa, cómo son estos sitios de unión, por qué es que necesita magnesio para que pueda actuar, ¿sale? Bueno, entonces ya empezamos a ver y ya comprendemos que la reacción de polimerización o la formación y replicación del ADN pues no es tan fácil, ¿sale? Entonces habíamos visto que necesitamos una ADN girasa. Si se dan cuenta, el ADN girasa está cambiando de forma contraria o un superenrollamiento negativo al original, ¿sale? ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que se relaje mi ADN y por lo tanto la helicasa que estamos viendo de este lado pueda abrir a la cadena de ADN, ¿sale? Después se unen las proteínas SSB. Uno, para evitar que se vuelva a cerrar el ADN, ya lo habíamos visto, y dos, para evitar que la acción de las nucleasas, ya sea exo o endonucleasa, corte al ADN monocatenado. Y después habíamos dicho que existía una ADN polimerasa ¿de qué tipo? De tipo 3. Esta es la ADN polimerasa de tipo 3. Esta y esta. ¿Sale? Una que va en dirección 5', 3' y la otra iría contrario, 3', 5', porque la cadena
es doble. Para mejorar esta velocidad de replicación, porque si lo hiciéramos por separado, pues cada una de estas polimerasas pudiera hacerlo por separado, pero serían muy lentas. Para mejorar esta eficiencia, entonces la polimerasa se agrupa y crea subunidades, ¿sale? Vamos a tener las unidades sigma, ¿dónde están? Aquí están, sigma, las beta, ¿sale? Las delta y las... Ay, se me fue. Son como tau, ahorita se me fue el nombre, ¿sale? ¿Qué es lo que va a pasar? Las sigma van a servir para unir a mis dos polimerasas, ¿sale? La de la cadena, habíamos dicho líder, y de la cadena rezagada, ¿sale? La beta se va a unir para a favorecer la afinidad de la polimerasa en mi cadena, ¿sale? Entonces las polimerasas no van a actuar solas, van a actuar en conjunto, mi cadena líder. ¿Qué pasa para el caso de la cadena rezagada? Se va a crear un bucle, ¿sale? Aquí en este bucle es donde se van a sintetizar los fragmentos de Okazaki. Entonces, si recuerdan en el video, pues solo veamos una polimerasa y una cadena y se unían los fragmentos de Okazaki. No pasa así, las polimerasas actúan juntas, se unen mediante complejos, ¿sale? Y de esta forma es que se lleva a cabo la replicación del acenofleco de una forma más eficiente. Si se dan cuenta, esta cadena necesita nuevamente la acción de más SCBs, porque aquí se están formando los fragmentos de Okazaki. Hay fragmentos expuestos de mi cadena de ADN. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? A ver si con esto queda un poco más claro, más que nada la importancia de las proteínas que están involucradas en la replicación del ADN. Ahorita vamos a ver replicación, aquí es puro ADN de los eucariotes, específicamente en humanos. Lo que necesito es que hagan equipos de 6 personas, ¿sale? O por mesa estamos quedando. ¿Sale? Por mesa queda bien. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sale? Es una mesa. Ah, pero falta piña. ¿La mesa? De aquí para allá. De aquí para allá. ¿Esta mesa? ¿Qué pasó? Si se junta con un solo equipo, ¿Nos vamos a separar? No, pues O podríamos hacer Chuponcitos más. Uno es la replicación y las enfermedades humanas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a distinguir uno, lo van a apuntar entre todo su equipo, van a hacer su cuadro, ¿sale? Van a poner cuáles son las proteínas que están involucradas en las enfermedades. Hay 3 aquí, ¿sale? Y les dan diferentes tipos de enfermedades dependiendo del tipo de proteína. ¿Sale? Esa es la primera parte. La segunda parte habla de cómo podemos usar esas proteínas para detectar enfermedades, sobre todo en el cáncer, ¿sale? ¿Cuál es la siguiente parte? Es que ya vimos la disfunción o la mala operación de estas proteínas. ¿Cómo detectarlas? Ustedes van a proponer un método con base en lo que hemos visto de replicación de ADN. 1, para tratar de revertir esta situación. Y 2,
para diagnosticarla, ¿sale? ¿Cómo lo diagnosticarían? ¿Sale? ¿Sale? Supongamos que tenemos un caso ficticio de una anomalía. ¿Ustedes cómo la diagnosticarían y cómo la repararían? ¿Sale? Sí. Puede ser cuadro, puede ser mapa mental, puede ser mapa conceptual, como ustedes se acomoden más, porque esté bien explicado. De que acabé esa parte vamos a ver y a tratar de responder todas las preguntas, ¿sabes? Yo me paso. No es el mismo. Ya, eso es todo. Eso más bien. Uno, ¿cómo detectar? Entonces, dos, ¿cómo reparar? Es